estamos hablando de aquellos que hicieron bien las cosas. No les voy a pedir que alcen la mano, no vamos a evidenciar a nuestros padres ahorita. Pero seguramente muchos de ellos ha sido la dinámica. Si no se estaban embarazados ese día, los días siguientes, ciertamente que papá y mamá, en el amor, en el calor y en la pasión, en algún momento dado se dio el nacimiento. Si ese nacimiento se dio en cuestiones en las que papá y mamá en una discusión se reconciliaron, empezó un problema. Papá y mamá en su mente codificaron que después de una pelea lo ideal es la intimidad. Y de esa manera solucionamos, entre comillas, las cosas. Eso es erróneo. Porque empezamos a vivir jóvenes bajo la condicionante de un pago a nuestras emociones. Y si ese niño que empieza a gestarse en el vientre materno vive cotidianamente el pago emocional o sexual de la vida de los cónyuges, ese niño está aprendiendo desde el nacimiento que para ser feliz tiene que vivir condicionado a un pago. Entonces, muchos de ustedes, niños jóvenes, adolescentes, acostumbran en su inconsciente a buscar la manera de satisfacer las emociones de papá y de mamá o de algún amigo, buscando recibir a cambio el beneficio de un abrazo, de un beso, de una caricia, de un te amo. Por eso, muchos de ustedes, cuando papá y mamá te dicen, si me ayudas a hacer el quehacer, te compro algo. Tú así te das reacciones. Dices, sí. ¿Por qué? Porque en el vientre materno ya venías dispuesto, condicionado, codificado. Y eso el día de hoy tenemos que romperlo, porque si no, cuando ustedes jóvenes decidan hacer una vida matrimonial o hacer una vida laboral o entrar en una vida sentimental, esa moneda de pago, y vamos a poner la parte sexual, no de la comunión de dos órganos sexuales, no. La parte sexual se habla de la convivencia de hombre y mujer, no en la parte íntima, sino en la parte de los sentimientos, de los pensamientos. Entonces, hay noviazgos. No voy a adelantar un poquito a otra etapa para poder entender esta. Hay noviazgos que viven condicionados al pago de las emociones y los resultados. Y si no hay ese pago, hay sufrimiento, hay abuso. Hay momentos en los que los jóvenes se ven aprisionados en relaciones tormentosas. No me dejes. Si me dejas, me voy a morir. Apenas estábamos hablando de una niña que trae sus piernas marcadas, cortadas. ¿Conocen esa? ¿Conocen jóvenes así? Que se empiezan a cortar, ¿verdad? Los brazos, ¿verdad? O las piernas. Estas personas están condicionadas al sufrimiento, porque desde pequeños, desde su gestación, la manera en la relación emocional e íntima con papá y mamá estaban condicionados a: si haces lo que yo te digo, papá, mamá, entonces te doy completa la quincena, entonces sí te amo, entonces sí te quiero, entonces sí te dejo ir con tu mamá a visitarla. Pero si no, vives atrapado o atrapada en la angustia, en el miedo, en el sufrimiento, en el abuso. ¿Vamos bien? Jóvenes que me están escuchando en este momento, tu alma, tu espíritu, tu cerebro sabe lo que está pasando en ti, sabe en qué momento
Si algo empieza a pegar en tu interior, si algo te empieza a incomodar, anótalo en tu cuaderno. En este momento me viene un recuerdo que parece que no es mío, pero que en este momento siento un clic, siento una reacción en mi cuerpo. Anótalo. Porque cuando empecemos a hacer las sanaciones y las oraciones de corte, tú tienes que asumir, así como la hemorroísa, cuando Jesús iba caminando y le tocó el manto y dijo, alguien me ha tocado, así tú, Señor, yo me lanzo como la hemorroísa, toco tu manto, porque necesito que rompas estos vínculos, esta historia de vida que me está afectando no solo a mí, sino después a mis generaciones. El día de hoy, joven, para ti esta reunión es de vital importancia, porque hoy tú tienes dos cosas. La primera, salvar tu vida en el nombre de Cristo. Y dos, empezar a salvar la vida de tus generaciones. Y aquí viene la pregunta. ¿Quieres salvar la vida de tus generaciones? ¿Sí o no? Sí. Jóvenes de allá atrás. ¿Quieres salvar tu vida? Y mira, cuando hablamos de las generaciones, no solamente hablamos de las que nosotros podríamos procrear en el futuro, por voluntad de Dios, por obra de Dios, sino de las que nos anteceden en nuestras vidas, que son nuestros padres, que aunque los conozcamos o no los conozcamos, aunque nos hayan abandonado o vivan con nosotros como si no vivieran, tenemos que ayudar a rescatar nuestras generaciones pasadas para que se rompan todos estos patrones que muchos de nosotros nos empiezan a pesar cuando estamos creciendo. Y entonces, para nosotros, esta primera etapa es de suma importancia. ¿Por qué? Vuelvo al texto, dice, yo soy el Señor, tu Creador. Ahora sí que, así como decía el Polo Polo o el doctor Valcontra, decía, mí mismo, a ver, dite, mí mismo, háblame a ti mismo, pues. Dile, mí mismo, el Señor es mi Creador. Recordemos dos cosas, hermanos. Dios es Creador, pero también Dios es Padre. Son dos cosas diferentes. Dios crea la naturaleza. Dios crea al hombre. Pero hasta que el hombre asuma por el hombre el ser hijos de Dios, por mientras sigue siendo creación. Yo tengo un hijo, pero hasta que mi hijo hable y me diga papá, en ese momento tu mente hace clic y dice, efectivamente soy papá. Y el niño siente, porque el papá le dice, me dijiste papá, me dijiste mamá, lo cargas, lo abrazas, y el niño y tú hacen un clic emocionalmente. Tú dirás, bueno, cuando nace lo abrazamos y dice, es mi hijo. Sí, pero recordemos algo, que nosotros los cristianos estamos bendecidos por un sacramento, que eso no se nos olvide. El sacramento de vida cristiana, el bautismo, dice el ritual del bautismo que cuando el padrino, el papá, asumen en la vida del hijo que será bautizado en la iglesia, que llevará tal nombre, ahí el sacerdote después del rito dice, ahora este hijo pertenece a la familia cristiana, ahora es hijo de Dios. Mientras eso no sucede, este hijo, aunque es creación de Dios, en la mente todavía no es hijo. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí me voy a entender, hijos? O sea, soy creación de Dios,
pero todavía no asumo yo que es mi padre. ¿Sí me doy a entender así? Es como hacer una pintura y mientras yo no le ponga abajo mi nombre, simplemente es una pintura. Aunque yo la haya hecho, nadie reconoce de quién es. Pero cuando lleva mi nombre, entonces dice, esta pintura la hizo Perla. Entonces la gente empieza a admirar la pintura y empieza a admirar las cualidades de Perla. Mientras no. Por eso es muy complicado. Cuando un papá se va de casa recién nacido un niño y lo desconoce como su hijo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque está distorsionada la figura de Dios. Lo llevan al bautismo. La madre le da los apellidos. O si trae un padrastro, le da los apellidos del padrastro. Pero ese niño, en su esencia, no ha hecho clic con el verdadero papá. Y entonces la imagen de Dios creador le